Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos presenta un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los medios de gracia, parte 1. Otro video que hace parte de la doctrina de la Iglesia. La palabra de Dios es muy clara cuando habla acerca de todas aquellas bendiciones que nosotros percibimos como medios de gracia. Y si bien ella no habla explícitamente con este concepto de medios de gracia, sí nos hace referencia a lo que conocemos como estas manifestaciones que podemos tener en nuestra vida de cristiano que nos van a ayudar a vivir una vida más parecida a Cristo. La vida cristiana es una experiencia maravillosa y este tipo de prácticas que vamos a estudiar nos van a ayudar a crecer. El estudio que vamos a tener hoy, generalmente tenemos nuestros estudios basados en los comentarios bíblicos de la Biblia reformada. Hoy vamos a hablar acerca de un libro que fue de mucha bendición, un libro que está de manera digital, que lo puedes encontrar en PDF en internet, Los medios de la gracia o Cómo puede crecer como cristiano, por el pastor Earl Blackburn, que es un pastor que es de habla inglesa y que está aquí en los Estados Unidos, y él habla de estos medios de gracia de una manera muy interesante. Nos hace recordar que la vida cristiana es esta experiencia maravillosa que comienza por la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida. Nos enseña y nos hace recordar que es Cristo quien nos regenera, quien nos trae el arrepentimiento, quien nos da la salvación, y esta obra gloriosa que nosotros encontramos y de la que hemos sido testigos en nuestra vida. Pero no solo esto, porque Él no nos deja ahí abandonados, sino que empieza a otorgarnos un camino de allá en adelante que podamos seguir, pero no es un camino por nuestros propios méritos. Él no nos deja solos para que nosotros intentemos a tientas conseguir una vida buena, porque Pablo el apóstol dice: no, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, o vais a acabar por la carne, en Gálatas 3:3. Entonces, no se trata de que Él nos salva y nos deja ahí a la deriva, sino que Él nos provee todas las herramientas de gracia con las que nosotros podemos contar para cumplir con esas buenas obras, porque recordemos que Efesios 2:10 nos dice que nosotros fuimos creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es a través de este tipo de prácticas que nosotros podemos crecer en la práctica, porque la palabra de Dios nos dice claramente en Filipenses 2:12, nos dice que nos debemos ocupar en nuestra salvación con terror y temblor. Esto está hablando de una diligencia, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si bien Dios es el que nos otorga todo este tipo de herramientas, nosotros tenemos que diligentemente apropiarnos de ellas y empezar a practicarlas para cumplir con lo que dice la palabra, de vivir en ese terror y en ese temblor, en expectancia, en espera de lo que será la segunda venida de nuestro Señor Jesús, pero también practicando estas herramientas que Él nos ha dejado para crecer en la fe. Porque recordemos que segunda de Pedro 3:18 dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si bien la salvación no es por obras, que eso ya lo sabemos, nosotros por esa salvación es que realizamos obras, gracias a ellas que realizamos obras. Y entonces podemos entender que Dios nos da, en su amor afable y tierno y paciente, nos da las maneras de ocuparnos en nuestra propia salvación y crecer en gracia.
crecer de una manera exponencial y crecer con lo que los teólogos llaman los medios de gracia. Estos medios de gracia, cuando están activos en ti y en mí, podemos experimentar sorprendentes resultados, tales como el crecimiento espiritual, como la madurez, la santidad, como también podemos experimentar el gozo, y lo más importante es que podremos parecernos a Cristo y ser como Cristo, que es el objetivo del cristiano. Mientras estas herramientas estén activas en nuestra vida, estos medios de gracia, nosotros podremos experimentar una intimidad con el Espíritu Santo y empezar a vencer sobre las cosas que debemos vencer en este mundo: el pecado, la tentación y también obviamente Satanás, que es el enemigo de nuestras almas. Así podremos tener la fuerza que nos otorga el Espíritu Santo para vencer y para ser de estímulo para otros también, recordando el versículo que mencionábamos ahorita, Efesios 2:10, perdón, porque somos hechura suya, creación suya en Cristo Jesús para buenas acciones, para buenas obras que Dios preparó con antelación para que estuviéramos en ellas. Entonces, entendemos que nosotros contamos con medios ordinarios y externos, que es como define el Catecismo de Westminster, a los medios de gracia. Estos medios ordinarios, es decir, no son el fin último, they are not the ultimate goal, pero sí porque son externos, ¿verdad? Pero sí nos ayudan a llegar al fin último, que es parecernos a Cristo. Y a través de ellos, Cristo comunica a su iglesia los beneficios de su mediación por su muerte. Esto es lo que quiere decir los medios de gracia. Son estos recursos a través de los cuales obtenemos resultados. Y espero que estés tomando nota mientras desarrollamos el tema. Son los recursos a través de los cuales desarrollamos la comprensión de quién es Cristo y nos podemos parecer también a Él, entendiendo este concepto de los medios de gracia de dos maneras, tanto como a través de una manguera como a través de una avenida. Una manguera porque lo pensamos como si fuera esa manguera que no es gran cosa en sí misma, pero que sí es el canal mediante el cual el agua fresca fluye para regar un jardín, supongamos, ¿verdad? Es decir, es ese transporte, ese medio a través del cual el agua fluye para dar bendición al jardín. O como una avenida. La avenida no es gran cosa en sí, pero permite que un vehículo o una persona llegue de un punto al otro. Asimismo, es como reconocemos los medios de gracia. Entonces, entendemos que los medios de gracia son esas bendiciones que Dios nos dio en su infinito carácter de gracia, a través de las cuales nosotros podemos obtener fuerza, paz, fortalecimiento, instrucción, dirección, reprensión, corrección, gozo, entre otras cosas. Unas de ellas son más agradables. Repitamos cuáles son. Fuerza, pues qué bendición, ¿verdad? Paz, genial. Fortalecimiento, estupendo. Instrucción, la cual muchas veces no nos agrada, pero sí nos lleva a cambiar nuestros caminos y vivir una vida que le agrade al Señor. Dirección, reprensión, cuando se nos corrige. Todo este tipo de cosas que pueden no ser muy agradables en sí mismas, pero a través de las cuales Dios nos santifica y nos da un fruto especial. Y pues también el gozo, ¿verdad? Y existen dos categorías o clasificaciones. Entonces, encontramos las categorías de los medios de gracia privados y los medios de gracia públicos. Entonces, vamos el día de hoy a analizar los que son privados y entender la diferencia. Entonces, hay medios de gracia que Dios nos otorga, que son los recursos, las herramientas que tenemos, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, a través de las que Él nos da paz, fortalecimiento, fuerza, instrucción, corrección, reprensión, gozo, a través de las que podemos vencer a Satanás, a la tentación, el pecado, a través de las cuales nos podemos parecer a Cristo, obtener madurez, crecimiento espiritual, santidad y gozo.
Pero vimos ya esto y vemos que hay dos categorías, la privada y la pública, medios de gracia privados y medios de gracia públicos. Dentro de los privados, que somos son los que vamos a analizar en la clase de hoy, encontramos la lectura de la palabra de Dios como el primer medio de gracia privado. Y es que Dios nos ha dado un libro en el cual Él nos habla, no nos habla ya con una voz audible como en tiempos pasados en el Antiguo Testamento, sino que nos habla a través de su Hijo, como nos recuerda Hebreos, que ya vamos a leer. Y su Hijo Cristo Jesús nos habla a través de esas santas escrituras, estas preciosas páginas de la Biblia en las que encontramos la voz de Él con la que se pudo resucitar muertos en el pasado, muertos espirituales que pueden ser resucitados hoy en día también con la vida que Él nos imparte a través de cada una de sus palabras. En la palabra de Dios encontramos la inspiración y el movimiento del Espíritu Santo en todas estas instrucciones y conocimientos celestiales. Entonces sabemos que el autor de la Biblia es Dios, sabemos que la salvación es la meta, ¿verdad? Y que la palabra de Dios no tiene ninguna mezcla de error, que su contenido está libre de equivocación y que nos enseña qué es lo que debemos hacer para acercarnos a Dios, nos enseña del carácter de Dios, de quién es Dios y de quién somos nosotros, y nos revela los principios a través de los cuales o los parámetros Dios juzgará al mundo y Dios juzga a todos aquellos que no son de Él, y nos enseña a corregir la conducta pecaminosa humana y nos entrega las herramientas que necesitamos para ser como Cristo. Entonces, por eso es que la lectura de la palabra de Dios es tan importante. De hecho, es la que nos ayuda a vivir en nuestro caminar con el Señor. Y es hermoso lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer una frase de un teólogo muy bonita, de J.C. Ryle, que dice de la siguiente manera: haga parte de la tarea diaria o de su diario vivir, de su rutina, el leer y meditar en alguna porción de la Biblia, de la palabra de Dios. El pan de ayer no alimentará al obrero de hoy. Es decir, lo que leíste ayer, lo que leíste el domingo, no te va a dar la fuerza sustancialmente necesaria que necesita tu alma para vivir el día de hoy. Por eso es que debemos hacer de la lectura de la Biblia una práctica diaria y un hábito incambiable. El pan de ayer no alimentará al obrero de hoy. El pan de hoy no alimentará al obrero de mañana. Recoja su maná fresco cada mañana, ¿verdad? Escoja su propia hora y lugar, no apresure su lectura, dé a su Biblia su mejor tiempo y no el peor. No las sobras, no las migajas. Lea toda la Biblia y en forma ordenada. Me temo que hay muchas partes de la Biblia las cuales hay personas que nunca han leído. Esto puede causar una carencia de entendimiento de la verdad, de que Dios sea proporcional con lo que Él ha revelado. Yo creo que el mejor plan es comenzar a leer el Antiguo y el Nuevo Testamento a la vez, leer ambos de principio a fin y luego comenzar otra vez. Lea la Biblia en espíritu de obediencia para su aplicación personal. Siéntese a estudiarla con la determinación de que vivirá de acuerdo a sus reglas, descanse en las afirmaciones de ella, en sus afirmaciones, y actúe de acuerdo a sus mandatos. La Biblia es mejor leída cuando es practicada. Y esta frase a mí como que me golpeó muy fuerte, porque es verdad. Bueno, toda esta frase, todo este párrafo, pero la última es una de las cosas que más me golpeó junto con la de los obreros, que el pan de ayer no alimentará al obrero de hoy. Es decir, lo que leí ayer no me va a alimentar hoy necesariamente, o sea, necesito estar o sea, sí me puede alimentar, pero necesito estar en constante llenura de ese vaso que es mi vida, ¿verdad? Llenar mi vida como ese vaso que rebose. Pero la última también dice, la Biblia es mejor leída cuando es practicada. Entonces necesito leerla y de hecho aquí nos dan dos trucos, dice, escoja un lugar, escoja una hora, apresúrese a leerla, dé el mejor tiempo y no el peor, léala toda, lea las partes que usted quizá nunca ha leído, conozca a Dios, que su conocimiento sea proporcional con lo que le ha revelado, que su lectura sea proporcional, pero de nada nos sirve leer y leer y leer si no aplicamos. Entonces por eso es que ahí se combinan las dos cosas. La Biblia es mejor leída cuando es
practicada. Entonces es el oír y el hacer del que nos habla la palabra de Dios. Este es el medio por el cual Dios habla a su gente y mientras nosotros como cristianos leemos la Biblia, Dios nos bendice y nos establece fortalece con todo lo que necesitamos para nuestro diario caminar. Y entendemos que toda la escritura de Dios, la escritura de la palabra de Dios es inspirada por Dios. Nos es útil y ya hemos hablado de esto para enseñar, redarguir, corregir y también para instruir en justicia. Entonces, vemos la riqueza que hay en leer la palabra, en cómo nos puede ayudar en nuestro caminar, en todas las promesas que hay en ella, en las verdades del carácter tierno, justo, santo de Dios, pero también en cómo Él sostiene a los pájaros, en cómo Él pintó y creó este mundo de ceros, en cómo Él sostiene tu vida, me sostiene a mí, en cómo Él nos redimió, en cómo Él nos liberó, nos santificó, ¿verdad? Nos purificó en su sangre. Entonces, esta es la primera, la lectura de la palabra de Dios. Pero en consecuencia con esto, el segundo medio privado de gracia o medio de gracia privado es la oración. Esta es la herramienta con la que el cristiano puede cultivar una relación íntima con el Dios viviente en una devoción personal, la cual es indispensable, es la manera y la herramienta que tenemos en la que nosotros podemos regocijarnos para hablar con Dios, para expresarle los deseos de nuestro corazón, nuestras luchas, para obtener esa conversación cara a cara con Dios. Y tenemos un montón de ejemplos en el Antiguo Testamento que son mencionados en nuestro libro de estudio de hoy, en Génesis 18:23, en Éxodo 5:22. Pero nosotros ahora podemos hacerlo de manera directa, sin un intermediario, y pedirle a Dios en oración, de acuerdo a esas buenas promesas que nos ha dado, que sustente nuestra vida espiritual, que nos ayude a experimentar la paz de Dios y que nos otorgue la fuerza para rendir nuestra voluntad a la suya. Y hay varias partes de la oración que son bien bonitas y bien interesantes que las apliquemos si es que no las aplicamos a menudo, porque a veces se nos olvida y es normal. Los componentes de la oración son la adoración y la alabanza, la acción de gracias o el agradecimiento, la confesión de pecados, las súplicas e intercesiones y la dedicación o el compromiso. Entonces, cuando nosotros oremos, asegurémonos de tener todas estas características o componentes en un equilibrio ideal, en un equilibrio, en un balance, ¿verdad? Adorar a Dios, alabarle, darle gracias, confesar nuestros pecados, también ponerle en sus manos nuestras peticiones y dedicarnos a vivir, a comprometernos con Él de diferentes maneras también en nuestra oración. Decirle, Señor, quiero ser alguien que santifique a Dios en el corazón, que es una oración, por ejemplo, que Pedro hizo. O quiero ser alguien que dimensione el poder de tu gracia, el poder de tu misericordia y orar de manera bíblica, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a Efesios 6:18 y a Judas 20, la oración es hecha en el Espíritu y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a orar, quien nos ayuda a clamar, Abba Padre. Él es el que nos hace clamar, Abba Padre, como dice Romanos 8:15. Él es el que nos dispone a orar y nos trae a la mente todas esas palabras y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que coloca carga en nuestros corazones por otros creyentes alrededor del mundo. Entonces, cuando no sintamos un deseo de orar, que es ese cultivo de la relación con Dios, de esa charla de cara a cara con Dios, cuando no sintamos esta necesidad, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a orar y que nos dé esa hambre por la oración, porque ya nos es dejada una herramienta que nos fue dejada en la palabra del Señor, esta herramienta hermosa que fue el Padre nuestro en Mateo 6:9, ¿verdad? Y nos dio esta herramienta, este patrón para ayudarnos a orar, que sería muy hermoso estudiarlo, ya lo estamos estudiando en la escuela bíblica, pero que lo estudiáramos a fondo en una de nuestras clases también, que se encuentra aquí en Mateo. Y esta es la guía de oración que no fue dada para ser recitada como un ritual en público o en privado, sino que fue como una guía de oración, ¿sí? Que nos enseña cómo orar de manera eficaz y apropiada. Hay 6 peticiones en la oración. Las primeras 3 hablan de las prioridades de Dios y las últimas
de nuestras necesidades. Y de acuerdo a este patrón, Dios nos enseña que antes de orar por ti y por mí, por nuestras necesidades, debemos orar para que Dios sea glorificado y para que su reino se establezca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal o del maligno, porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Qué hermosa verdad encontramos en la palabra del Señor. También encontramos el número 3, el medio de gracia privado número 3, que es la meditación. Porque después de que el cristiano ha leído su Biblia, ha orado, necesita nutrirse a través de la meditación, del pensar en Cristo, en Dios, en su obra, en dejarse guiar por el Espíritu Santo. Thomas Watson, que fue uno de los primeros puritanos, dijo que la meditación es como rociar las semillas, hace que los frutos de gracia florezcan. La meditación, como dijo el príncipe de los predicadores Spurgeon, es para nuestra alma lo que la digestión es para nuestro cuerpo. Y en pantalla te coloco un plato muy famoso en uno de los restaurantes más célebres de París, que el que ves aquí en pantalla, es ese nutritivo plato que nos va a nosotros a nutrir y que nos va a hacer que los frutos de gracia florezcan. Porque si yo leo en la palabra de Dios, que fue el primer medio de gracia, leo una verdad del Señor y luego oro que Dios me ayude a obtener esa verdad, la manera de cerrar con broche de oro es meditar en esa verdad, ¿verdad? Y así es como voy a ser nutrida completamente. Nuestros cuerpos no son alimentados por el solo hecho de introducir comida a nuestras bocas, es decir, leer la palabra de Dios, sino solamente, ¿verdad? Solamente por eso, sino que nuestros cuerpos se alimentan a través, dice Spurgeon, de los procesos de digestión, los cuales proveen una nutrición a los músculos, a los nervios, a los tendones, a los huesos, y así el alimento viene a ser asimilado por nuestros cuerpos. Y así también pasa con nuestras almas. Nuestras almas se nutren con lo que oímos y con lo que leemos. Lo que aprendemos requiere ser digerido y esa digestión se logra a través de la meditación. Pero no hablamos de una meditación de yoga, no hablamos de una meditación pilates, que conectamos el cuerpo con el alma y un montón de cosas mundanas, no bíblicas, no. Hablamos de la meditación en la palabra del Señor, en sus verdades, en lo que hemos orado, en lo que hemos recibido de arriba del Padre de las luces. Y por ello es que es tan importante de día y de noche meditar en el Señor. Cuando estés lavando los platos, cuando estés haciendo una pausa de tus deberes escolares, cuando estés en tu trabajo, haz una pausa y medita en las bondades del Señor, porque así es como esa digestión se va a crear en tu cuerpo, bueno, en tu cuerpo espiritual, es decir, en tu alma, se va a generar esa digestión y vas a ser nutrido, vamos a ser nutridos, porque todo lo que aprendemos requiere ser digerido. Nuestra mente, nuestra alma se forma y se forja con lo que oímos y con lo que leemos. Es por eso que tenemos que estarnos alimentando de la música correcta, que tenemos que estar alimentándonos de los videos correctos, que tenemos que estar alimentándonos de los libros correctos, porque todo este tipo de cosas entran a nuestra vida y nos nutren, o sea, nos edifican o nos destruyen. Entonces, en este orden de pensamiento hemos aprendido acerca de las tres grandes bendiciones y cerramos con el versículo de Salmo 119 que el salmista David hace en comprensión total de lo que es la meditación. Decía él: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Ojalá nosotros pudiéramos decir esto hoy: Señor, no me quiero olvidar de tus palabras, no quiero olvidarme de lo que aprendí hace un mes, hace 2 meses, hace 8 días, de lo que estoy aprendiendo hoy. Quiero aplicarlo y aplicar esto en concordancia con la activación de estos medios de gracia en mi diario vivir. Hoy hemos aprendido la belleza de los medios de gracia.
hemos estudiado la belleza en el Padre, que nos ha dado a nosotros la posibilidad de contar con 3 herramientas privadas, que fueron las que estudiamos hoy, como son la lectura de la palabra de Dios, la oración y también la meditación, como esa manguera o esa avenida, que fue las ilustraciones que hicimos en 2 objetos, en manguera y en avenida, de lo que es fluir en nuestra vida espiritual. Entendimos que los medios de gracia son esos medios ordinarios y externos que no son el fin último, pero que sí nos ayudan a recibir esa comunicación de Cristo con su iglesia, a los beneficios de su mediación por su muerte y correr venciendo contra el pecado, contra la tentación, contra Satanás, en el fin último de nuestras vidas, que es parecernos a Cristo, lo cual nos permitirá obtener un crecimiento espiritual, madurez, santidad, gozo, y también nos permitirá, como dice la palabra de Dios, velar y ocuparnos de nuestra salvación con terror y temblor, que hablamos de que es esa diligencia, ¿verdad? Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a meditar en su bondad, a meditar en cómo poder aplicar estos métodos o medios de gracia, y memoricemos para nuestra sección memoricemos el Salmo 119, 15, 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Como parte de nuestra sección Realiza, vas a contestar las siguientes 9 preguntas, y si quieres hacer más por tu propia cuenta o comentar o mostrar tus notas a la maestra, lo puedes hacer de igual manera, pero las preguntas que vas a contestar son: ¿cuándo los medios de gracia están activos en ti o en mí? ¿Qué resultados se ven? Son 3 preguntas. ¿Cuál es el objetivo último del cristiano al que nos apuntan los medios de gracia? ¿Contra qué 3 cosas vencemos al activar los medios de gracia en nuestra vida? Menciona y describa 3 cosas necesarias para la vida del cristiano que nos son impartidas por Dios a través de los medios de gracia. Mencionamos varias, menciona solo 3. ¿Con qué 2 cosas se alegorizan, con qué 2 objetos se ilustran los medios de gracia? Explique la frase de Ryle: el pan de ayer no alimentará al obrero de hoy y el pan de hoy no alimentará al obrero de mañana, la cual hace referencia a la lectura de la Biblia. Complete la frase: la Biblia es mejor rayita cuando es rayita. ¿Cuáles son las 2 divisiones o categorías de los medios de gracia? ¿Cuáles son los medios de gracia privados? Explique cada uno. Muchas gracias por haber llegado a otro video del Ministerio Infantil Hispano Los Timoteos, un ministerio infantil de Crossroads Community Baptist Church, y haber aprendido sobre los medios de gracia, parte 1. Dios te bendiga.